Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Hola, muy buenos días. Yo soy la doctora Mireles, soy oncóloga quirúrgica y les voy a hablar acerca de lo que es el cáncer como un tema tabú. Primero tenemos que tener una definición acerca de lo que es un tabú. Muchas veces un tabú nosotros lo relacionamos con el tema de la sexualidad. Sin embargo, prácticamente un tema tabú es un tema prohibido, algo de lo que no se debe de hablar y que específicamente es rechazado por la sociedad. Entonces, el cáncer a lo largo de la historia ha sido rechazado por la sociedad. Tiene siempre una connotación negativa. Incluso utilizamos esa misma palabra para definir otras cosas de la sociedad que no nos gustan. Por ejemplo, decimos, la delincuencia es un cáncer de esta sociedad o la inflación está provocando cáncer en la sociedad. Entonces, desde que se tiene esta connotación negativa, podemos irnos hasta la antigüedad. Antes se creía que el cáncer era un castigo divino y que esta percepción continúa hasta nuestros días, provocando a nuestros pacientes pues que no vayan a tiempo a sus revisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esto persiste? ¿Por qué seguimos sin hablar de cáncer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como oncólogos para poder ayudar a más personas y que esta información sea fácil de hablar, fácil de decir qué puedo hacer antes, qué puedo hacer si ya tengo el cáncer o si ya me lo diagnosticaron, qué es lo que voy a hacer? Entonces, ya platicamos acerca de que los pacientes, para poder quitar esta connotación negativa de lo que es el cáncer, que es una enfermedad, necesitamos tener siempre una definición. Entonces, tenemos que tener un culpable. ¿Cuál es la causa del cáncer? Desafortunadamente, con el cáncer no tenemos una causa específica. La mayoría del cáncer, el 80%, van a ser de causas multifactoriales. Entonces, no vamos a poder decir, ¿sabes qué? Fue porque fumaste toda tu vida que desencadenó el cáncer de colon, por ejemplo. Está más relacionado efectivamente con el cáncer de pulmón, pero definitivamente no solo le podemos echar la culpa. Hay gente que fumó toda su vida y no tiene cáncer de pulmón. Entonces ahí es donde nosotros no podemos tener una causa específica y eso es una de las cosas que permite que la gente no quiera hablar del cáncer. Ahora bien, durante mucho tiempo se percibió al cáncer como una enfermedad incurable que causa estragos físicos, sexuales, laborales, sociales, económicos y familiares. Causa un gran impacto emocional en tan solo escuchar la palabra cáncer. Esto nos propicia a una enfermedad que se llama cancerofobia. Es una enfermedad donde a lo mejor alguien que ya tuvo cáncer tiene un miedo irracional a volver a adquirirlo o bien ni siquiera quiere escuchar de la palabra. Siempre es bien sabido que a veces el cáncer se relaciona con frases muy comunes como que dicen, murió tras una penosa y larga y terrible enfermedad. Entonces todavía esto le connota una mayor negatividad a la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 1, evitar el miedo. El miedo siempre va a paralizar a las personas. Escuchar la palabra cáncer quizá en uno de nuestros diagnósticos o pensar tan solo, por ejemplo, en las mujeres que se han autodetectado alguna bolita en la mama, luego la primera palabra en la que piensan es cáncer y la segunda palabra pues es en muerte por cáncer. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Actualmente, el cáncer ha aumentado en los diagnósticos que tenemos a nivel nacional. ¿Esto por qué ha pasado? Pues porque tenemos mayor esperanza de vida, hay un aumento contabilizado sobre el tabaquismo en todas las personas y los malos hábitos higiénico-dietéticos. Es decir, tenemos más dietas que son procesadas, que son menos naturales, que están aumentadas en grasas y en azúcares refinados. También hay un aumento de las enfermedades de transmisión sexual como lo es el VPH o el VIH que condicionan o pueden ser parte de las enfermedades que propician el desarrollo de cáncer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues incidir sobre ello.
Y aparte también que se ha detectado o se ha aumentado la tecnología para poder detectar más prontamente lo que es el cáncer. Entonces, con todo esto decimos, ha aumentado el cáncer, pero la realidad es que ha estado de toda la vida, solo que ahora lo detectamos más. Entonces, tenemos que tener en mente, uno, y estas son parte de las buenas noticias, el cáncer definitivamente es prevenible. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Pues con dieta y ejercicio, que son las únicas cosas que realmente tenemos a la mano. También de que el cáncer debe ser diagnosticado y tratado de manera precoz por el especialista correcto. Nos llegan muchos pacientes, desafortunadamente, que acudieron primero quizá con un ginecólogo, un médico familiar, etcétera, y se retrasa el diagnóstico. Entonces, siempre, ante unos síntomas inespecíficos, una enfermedad que no se da con el diagnóstico, siempre se debe de pensar en una neoplasia que pudiera condicionar esto y ser valorado por el especialista correcto para solicitar los estudios pertinentes puede hacer un cambio en cuanto al proceso diagnóstico, llegar al diagnóstico más precozmente y, por supuesto, al tratamiento. El equipo multidisciplinario actualmente es el mejor equipo para poder tratar este tipo de enfermedades que simplemente pues, son muy complejas. Entonces necesitamos especialistas que tengan esa honestidad que te van a decir precisamente por lo cual estás cursando, no dar tipo de falsas esperanzas, no caer en charlatanería ni en el especialista incorrecto, siempre buscar que sean oncólogos certificados. ¿Por qué? Porque la oncología todos los días avanza. Entonces, tener especialistas correctos que se están todo el tiempo evaluando, que están estudiando los nuevos avances, va a ser siempre mucho mejor para el paciente porque le van a poder ofrecer las mejores oportunidades, los más nuevos tratamientos y, por supuesto, este tratamiento de equipo multidisciplinario que permite que se integre, por ejemplo, el nutriólogo oncólogo, el psicólogo oncólogo, el radiooncólogo, el oncólogo médico, por supuesto, el oncólogo quirúrgico, etcétera. Entonces, así como la enfermedad pudiera considerarse como larga, costosa, etcétera, ahora existen estos tipos de centros, como lo es el Cancún Oncology Center, donde nosotros podemos encontrar todos los especialistas en un mismo lugar y que sobre todo están capacitados para poder tratarte de esta manera. Entonces podemos llegar a una conclusión. Efectivamente, el cáncer se cura. Sin embargo, nosotros, para poder ayudarte, necesitamos iniciar un protocolo adecuado de un diagnóstico precoz y, por supuesto, el tratamiento adecuado. Entonces, nosotros tenemos esta parte de educación con los pacientes que evaluamos e inclusive hacemos pláticas en los hoteles, en muchas partes, para disminuir este tema tabú del cáncer. Nosotros queremos hablarte, queremos platicarte de qué se trata el cáncer, cómo no tenerle miedo, cómo afrontar el toro por los cuernos. Entonces, apostamos por aumentar primero la visualización de lo que debe ser el autocuidado. Es muy común que desafortunadamente nos encontremos con pacientes, por ejemplo, en el cáncer de mama, pacientes que nos dicen, no me había hecho mi mastografía o no me había hecho mi detección con mi médico familiar de la mama porque no había tenido tiempo. Estaba cuidando a los hijos, estaba cuidando al papá que estaba enfermo, estaba cuidando la atención que tenía con el trabajo, que era muy pesado, etcétera. Entonces nos dan 1001 excusas sobre todo lo que habían hecho, pero que no se habían antepuesto a la situación de ellos, que ya se habían detectado quizá esa bolita meses atrás, pero por todas sus ocupaciones no había sido posible que ellos acudieran a un servicio de salud para verificar de qué se trataba. Entonces, el evitar tu autocuidado, va a hacer que llegues a un diagnóstico más tardío y a una etapa mucho más avanzada donde las posibilidades disminuyen para poder llegar a una curación. Entonces, apostar por esta parte del autocuidado sin duda va a ser una de las cosas que nosotros como pacientes y como médicos podemos hacer equipo para poder llevar a cabo. Y lo segundo es la educación.
tenemos que saber qué cosas nos pueden apoyar a que evitemos el tipo de alimentos, el tipo de actividades, por ejemplo, cáncer de piel, en estarse asoleando de las 10 a las 4 de la tarde sin el uso apropiado de bloqueador, etcétera. Entonces tenemos muchas cosas que solo el especialista correcto, en este caso el oncólogo, te va a poder orientar para que tú puedas prevenir. El cáncer se puede prevenir. Y por supuesto, considerar que aun cuando ya se te haya detectado un cáncer avanzado, nosotros como equipo multidisciplinario sí te vamos a poder ayudar. Existen tratamientos alternativos, inclusive después de que ya se ha detectado una etapa muy avanzada en donde el cáncer ya se distribuyó a otros lugares como el pulmón, el hígado, incluso hasta el cerebro. Nosotros tenemos muchas opciones de tratamiento todavía. ¿Para qué? Para que esa frase que les comenté al principio de que era una enfermedad penosa, larga y terrible, se convierta en una manera menos insidiosa, menos ansiedad por parte del paciente y de los familiares de cómo debe de tratar esta etapa en esta etapa, esta enfermedad. Existe el tratamiento paliativo y, por supuesto, el acompañamiento que nosotros le damos con el mejor de los conocimientos. Entonces, tenemos que abrir la mentalidad hacia que el cáncer debe dejar de ser un tabú para que nosotros podamos ayudarles. Acudan con los especialistas correctos y aquí en Cancún Oncology Center van a poder tener todas esas opciones y mucho más. Siempre vamos a estar dispuestos para ayudarles. Muchas gracias. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.